¿Dónde está ella? Por ahí, está por ahí. Ahí está. Dios le bendiga, bienvenida. Bien, amado, una vez más, bienvenido a la casa del Señor. Saludamos a los hermanos que están a través de las redes en esta hermosa mañana. Dios les bendiga poderosamente. Si son tan amables, vamos a estar puestos de pies. Oramos para presentar a nuestro amado hermano predicador. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos ha concedido de poder estar congregados en esta mañana y tener estas distinguidas visitas en medio nuestro, los cuales te presentamos y te pedimos, Dios, que tu bendición fluya sobre sus vidas, sus familiares, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que en esta mañana reciban, Dios mío, una bendición especial que tú tienes preparada para ellos. En estos momentos nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que alumbre nuestro entendimiento para recibir tu palabra y habla y ministra nuestras vidas de una manera especial, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo grabe esa palabra, oh Dios mío, en nuestra mente, las escriba en nuestros corazones y nos ayude a guardarla y ponerla por obra. En esta mañana te pido que unja y use de manera especial a tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús, habla nuestras vidas y habla cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Josian Feliciano. Bueno, felicidades a todos. Yo creo que cada 7 años creo que se da esto de que un domingo cae 25, ¿no? Así que para mí es un privilegio, ¿no?, que me haya tocado en esta mañana traer el mensaje. Quiero antes de seguir, ¿se pueden sentar? Quiero antes de seguir agradecer, que no se me olvide, porque son mucha gente y mami me las apuntó y si no lo hago me va a regañar. Agradecemos a Cindy y a Stephanie por montar la canción dramatizada, al igual a Damaris Rivera, Elín González, Natán, a todos los que participaron y sacaron de ese tiempo para ensayar. Recuerde que yo hago esto básicamente, yo estoy en San Juan y mami es la que está corriendo básicamente todo aquí, así que mucha gente trabajando mientras, ¿verdad?, yo estoy por allá. Así que muchas gracias a Cristi por ser otro año más la coordinadora y estar con el corre y pendiente a la organización, con las canciones dramatizadas. A Lucy Sánchez por pasar todas las canciones para que todo el mundo las pueda cantar ahí y ver. Y por la promoción de conciertos. También a Yanisa, Joel, Dimaris por la decoración y a la hermana Aurea también. Espero que no se me quedó nadie. Si se me quedó alguien es culpa de mi mamá, porque no la apuntó aquí. Quiero enseñarle esta canción, es de una artista mexicana que a mí me encanta. Se llama Carla Morrison. Y hizo esta canción que para mí resume muy bien lo que es el significado de la Navidad. Y quisiera que se aprendieran por lo menos el coro. Lucy, no sé si me lo puedes poner por ahí. Y dice el coro, dice así: hoy es Navidad y aunque sea un día más, tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños, que debo amar a todos con devoción de igual, que hoy es para recordar que somos parte de tu centro. Hoy es Navidad y aunque sea un día más, tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños, que debo amar a todos con devoción de igual, que hoy es para celebrar que somos parte de tu centro. Facilita, dígalo conmigo. Hoy es Navidad y aunque sea un día más, tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños, que debo amar a todos con devoción de igual, que hoy es para celebrar que somos parte de tu centro. Este día es especial porque hoy tú naciste para volverte en carne y hueso,
para abrazarnos y querernos. Hoy yo voy a intentar disfrutar de mis recuerdos, sean malos o muy buenos, tú me haces crecer desde adentro. Hoy es Navidad y aunque sea un día más, tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños, que debo amar a todos con devoción de igual, que hoy es para celebrar que somos parte de tu centro. Y aunque no te comprendieron aquellos de tiempo atrás y a veces unos de hoy día, tú eres el aire de su aliento. Tú no te fuiste para siempre, tu carne era temporal, siempre cuidándonos estás, perdonas cada movimiento. Y aunque a veces el mundo ya no te responde igual, tú sin duda alguna levantas todos los tropiezos. Hoy es Navidad y aunque sea un día más, tú me viniste a recordar que diste todo por mis sueños, que debo amar a todos con devoción de igual, que hoy es para celebrar que somos parte de tu centro. Me salgo de acá. Muy bien. Estoy acá ahora. Para mí el día de Navidad siempre fue mi día favorito del año, por razones obvias, ¿no? Porque me traía Santa los regalos, ¿verdad? Papi y mami siempre me tenían el regalito debajo del árbol. Y ya cuando yo fui pues creciendo, pues más o menos tenía mangado el truco y trataba de levantarme bien temprano para agarrar el regalo lo más temprano posible, ¿no? Y el día de Navidad, tan especial como el día de hoy, cambia la vida de mucha gente. Obviamente, con el nacimiento de Jesús, la historia del mundo cambió, pero también cambia la vida de mucha gente. Por ejemplo, mi vida, porque un día mi papá decidió regalarme una guitarra y hoy estoy aquí. Yo en ese momento yo no entendí, honestamente, porque yo no quería ser guitarrista, yo quería ser baterista, a mí lo que me gustaba la batería. Pero los planes de Dios eran otros conmigo, así que mucha vida de mucha gente cambia. Hace poco vi un reportaje también en El Nuevo Día que de una ex estudiante de nuestra escuela que también su papá le regaló un cuatro el día de Navidad y hoy día es una cuatrista famosa y toca con Gilberto Santa Rosa y con un montón de artistas, porque un regalo en el día de Navidad puede cambiar la historia, ¿verdad?, de un ser humano. Y hoy yo quisiera pues, hablar de quizás las señales que Dios nos da en nuestra vida y que en aquel momento, como les decía, yo no la entendí. Una guitarra, y yo como que, honestamente, ese fue uno de los regalos más frustrantes de mi vida, porque yo quería una batería y no quería una guitarra, y me frustró un poco, honestamente, pero aquí ando, yo no sé, mami me quiere botar de casa porque tengo más guitarras y necesito hacer un cuarto para la guitarra porque esa es como, ¿verdad?, la fiebre de uno ahora. Las señales son definidas por el diccionario, ¿verdad? Una definición que me gustó de las tantas que hay. Un rasgo o una nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer. Y como mi época favorita, ¿verdad?, es la Navidad, como le decía, las señales que nos da señal de que la Navidad comenzó, pues lucecitas, los arbolitos,
Hace poco estuve por Colombia, fue para el principio de noviembre, y allá parece que empieza la Navidad en octubre, porque era una cosa que estaba todo estaba súper lleno de luces, de árboles, de un montón de cosas. Y pues a mí me emociona, porque digo, wow, qué chévere que esto está dando una señal de que ya estamos acercándonos a la Navidad y vienen los regalos y la fiesta y la alegría. Las señales están hechas para guiarnos a nosotros. Y la primera cosa que viene a mi mente cuando escucho la palabra una señal o señales, y yo que guío mucho, son las señales de tránsito, ¿verdad? Esa es la primera palabra que viene a mi mente. No me conocen, pero durante la semana pues a veces tengo que hacer muchos trabajos de grabación en el sur, en el área sur del país, que es en el pueblito de Santa Isabel. Y hay un tramo que yo me daba cuenta que siempre había gente parada con guardias. Y yo decía, ¿pero qué será? Hasta que un día me percaté que es que de 65 bajaba como a 45 en una parte y después otra vez 55 y después mucho más lejos de, ¿verdad?, un tramo bastante considerable. Entonces volvía otra vez la velocidad, ¿verdad?, que es 65 millas más o menos en la autopista. Así que los policías ahí se curaban porque no se veía el speed limit, era como bajando la cuesta de Calley. Decía speed limit, cambia a 55. Y un día me percaté y dije, déjame mirar porque tiene que haber algo aquí, tanto ticket que dan. Entonces era que definitivamente cambiaba. En estas señales, ¿verdad? Las señales están, como decía, para guiarnos y se supone, ¿verdad?, que uno esté mirando los letreros y qué sé yo y no se guía. Pero hay otras señales que nos dan un sentido de pertenencia. Como por ejemplo, esa es la bandera más linda del universo entero. La bandera de nuestro país. Imagínese, haga el ejercicio de que usted está, qué sé yo, en Corea, en Japón, en un país lejos. Usted está caminando por una calle y de momento en una casa usted ve una bandera de esa. Usted va a decir, aquí vive un boricua, un puertorriqueño. Y usted se emocionaría, ¿verdad? Como yo me emocionaría también. O que usted va en la calle y de momento un montón de banderas boricuas, gente haciendo así, cantando salsa y tocando cuatro. Usted dice, wow, en un país tan lejos hubo una señal que me dio un sentido a mí de pertenencia, de que yo pertenezco a esa gente. Recuerdo que el hermano Monse me contó una vez que estaba por un estado de estos, creo que centrales, de estos estados bien gringos, Kentucky, Wyoming, Dakota, un estado de esos que no necesariamente hay mucho boricua. Es como Nueva York o Florida, que uno va y casi ni tiene que hablar inglés a veces. Pero él me decía que de momento estaban ahí y de momento le escucha salsa a lo lejos. Él dice que los oídos se me pusieron como los de un perro, se me aguzaron porque algo estaba me diciendo, había una señal diciéndome, aquí hay un grupo puertorriqueño tocando, en medio de ¿verdad?, Gringolandia que estaba. Así que las señales, otra vez, nos dan un sentido de pertenencia. Esta bandera nos da un sentido de pertenencia si nosotros la viéramos en algún sitio.
También hay otras señales que no son necesariamente tan obvias. Por ejemplo, cuando una mujer te diga que no le pasa nada, pues le pasa todo y corra por su vida porque usted está en peligro. También cuando una señal de que una mujer quiere ir a comer a un sitio, pues probablemente no quiere ir a comer a ese sitio y quiere ir a comer a otro sitio, pero usted nunca va a saber cuál es el sitio y siempre es complicado, ¿verdad? Esas señales. Pero aparte de que a veces las mujeres tiran unas señales extrañas, hay señales que a veces no son tan obvias, pero sí dicen algo de nosotros. Por ejemplo, a mí me pasa cada rato en San Juan que ando con la guitarra enganchada así en la espalda porque tengo que ir a tocar o tengo que ir a dar clases, o me bajo en un centro, ¿verdad?, comercial, y no me gusta a veces dejar el instrumento porque eso es como que la vida de uno, ¿no? Y casi siempre nosotros entre los amigos pues andamos con nuestros instrumentos en las espaldas porque pues, perder miles de dólares cuando te roba un carro pues no es chévere, y andamos con eso, y entonces la gente a veces nos para, nos dice, oye, ¿tú eres músico o perteneces a algún grupo? O a veces hay gente que me da tarjetas de business card. Mira, yo estoy queriendo hacer un grupo para que toques conmigo y qué sé yo. Eso es una señal que le da a la gente cuando estás cargando tu instrumento, que usted pues es músico o tiene que ver algo con la música, ¿no? También hay otra señal que a veces esta sí que me impresiona y me impacta un montón, porque es muy pequeña y quizás desde donde usted está, quizás nadie la pudiera ver, pero hay gente que a veces me para y me dice, ¿tú eres guitarrista? Y yo digo, ¿dónde me vio? O me vio en un sitio tocando, o no sé, o me conoce por referencia. Pero a veces le pregunto, ¿pero por qué me dices que sí soy guitarrista? No, por las uñas. Y uno hace, wow, si los guitarristas tenemos una mano sin uñas, como esta, y la otra mano con uñas. No sé si de ahí se nota, pero esa es una señal de que esa persona muy probablemente toca la guitarra. Y a las nenas de la escuela a veces se les hace difícil porque le decimos, tienes que cortarte las uñas de la mano izquierda, la mano derecha la tienes que dar larga. Y las nenas, ay, mister, qué feo se ve eso. Bueno, si quieres tocar la guitarra, eso es uno de los sacrificios. Una mano tenemos que tener las uñas largas y en la otra, ¿verdad?, cortas, porque si no, no pudiéramos pisar. La historia de Jesús comienza con una señal que Dios le da a la humanidad. Comienza alrededor de 700 años antes de su nacimiento, ¿verdad?, cuando el profeta Isaías escribe esta profecía. Y dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros, según la nueva traducción viviente. Depende de la traducción que usted, ¿verdad? Pero esta me gustaba mucho, Dios está con nosotros. ¿Esta señal para quién es? ¿Para Dios o para nosotros? Dios nunca necesita señales porque Dios sabe todo, así que no necesita dirección ni nada, Él lo sabe todo. Dice que les daré una señal porque nosotros los seres humanos vamos a necesitar señales. Imagínense que quiten todas las señales de tránsito, todas las luces, todo. Un caos. Necesitamos señales en la vida para que nos guíen. Una señal que no podemos perder, porque si pasamos por alto esta señal, perdemos la dirección de nuestra vida. Una señal que según el cálculo de nosotros los seres humanos que estamos en este cronos de tiempo, en este espacio, se tardó un montón. Porque, como decía anteriormente, la profecía de Isaías más o menos se da 700 años antes. Un montón de tiempo. Imagínese que a usted le dicen, vamos a celebrar la Navidad, usted compra su árbol, compra su regalo. Y si son de los que le gusta comprar los árboles naturales, que huelen bien ricos, ¿verdad? Pero se mueren con el tiempo, ¿no? Imagínese que usted está celebrando esa Navidad y no llega, pero no puede abrir los regalos porque el regalo que se supone que dijeron que iba a llegar no llega, y tienes que botar ese árbol año tras año y no puedes darle el regalo y el regalo está envuelto ahí, pero nada pasa. ¿Por qué? Porque según nuestro tiempo, a veces las cosas de Dios no llegan en el tiempo que uno
tiene pensado que deberían llegar, ¿no? Así que mucha gente del pueblo de Israel perdió la esperanza en ese Mesías, en esa venida. Tardó más la venida de Jesús que incluso ahora que estaba pasando el Mundial, que yo cada 4 años solamente, ¿verdad? Cada 4 años veo fútbol, nunca más veo fútbol y me creo que sé de fútbol cada 4 años. Y ¿verdad? El equipo de Argentina llevaba 36 años sin ganar un Mundial. Y había como el pequeño Mesías de los argentinos, se llama Messi, que era el redentor otra vez del fútbol argentino, y después de Maradona iba a venir Messi por fin a darle la gloria al país, y no llegaba, ¿verdad? Es bien interesante porque, como les digo, yo no soy tan fan del fútbol, me gusta más el baloncesto, otros deportes que los sigo un poco más seguido, pero en el fútbol no lo sigo tanto, pero me puse ahora con la fiebre del Mundial y que me volví argentino y empecé a comer churrasco en nombre de Argentina y chimichurri y ya soy todo un pibe. De hecho, tenemos una amiga allá en Argentina que le escribíamos y es una locura lo que está pasando allá, pero al tardarse, ¿verdad? El tiempo que se tardó Argentina en ganar otra vez el Mundial, Messi desde los 15 años se va a Barcelona a jugar con el Barça. Desde los 15 años está tirando goles casi todos los partidos. Se volvió bien famoso de bien jovencito, ¿no? Pero sale de Argentina hacia allá, hacia España a jugar. Entonces, pues, es interesante ver cómo mucha gente, incluso muchos argentinos mismos empezaron a criticar un montón a ¿verdad? Este jugador porque no le daba o no llegaba a esa promesa de ganar un mundial. Había ganado otras cosas, pero la Copa América todavía no la ganaba. Y la gente empezó a desesperarse, empezó a perder la fe y empezaron a su propio jugador de su propio país a decir cosas horribles, que no las puedo decir aquí, de su propio jugador, porque en el tiempo que la gente quería, pues querían que ganara y todo el mundo, ¿verdad? Quería que Argentina volviera a ser campeón, pero tardó más tiempo de lo que la gente entendía y bueno, empezaron a perder la fe, igual que cuando Isaías escribió esa promesa, la gente perdió la fe en volver a ver el Mesías, o en ver el Mesías, el Redentor, que iba a redimir al pueblo. Y empiezan a aparecer síntomas en nuestra vida cuando empezamos a perder la fe. Los síntomas también son un tipo de señal, ¿verdad que sí? Cuando vamos al médico, que el médico nos dice, ¿qué te duele? Y uno empieza, bueno, pues me duele la garganta, o me duele el pie, o qué sé yo, y entonces de alguna forma le da luz al médico y el médico puede, ¿verdad? Hacer un estudio y recetarte para entonces atacar la enfermedad o lo que te está quejando, ¿no? Así que los síntomas pues pueden ser cosas, ¿verdad? No tan buenas, a veces no son muy buenas noticias, sobre todo si le preguntas a Google y le dices tengo dolor de cabeza, Google te va a decir que te vas a morir en 3 días. Es extraño, no haga eso. Consulte un médico profesional, por favor. Pero, ¿verdad? Los síntomas a veces pueden ser cosas que nos alertan a nosotros en nuestro cuerpo para decir, mira, hay algo que está mal y, ¿verdad? Por ejemplo, si es un cáncer o algo, pues, y lo detectamos a tiempo, pues el síntoma puede ser bueno, ¿no? Porque mira, me dejó saber el cuerpo tal cosa y pude atacarlo a tiempo y estamos, ¿verdad? Y el doctor puede trabajar más fácil sobre esa enfermedad. El mundo también está lleno de muchos síntomas que no necesariamente tienen que ver con nuestro cuerpo. El mundo está lleno de falta de fe. Hay un montón de ira, hay mucha contienda. Basta con prender el televisor. Hay guerra, racismo, hambre de poder, injusticia social. Los síntomas son un indicativo de que el trabajo de la iglesia todavía continúa. De que debemos sembrar mucho más amor en un terreno que parece estar dominado por el odio. De que debemos como iglesia abrazar a los marginados. De que tenemos que seguir siendo mensajeros de paz en un mundo que está desesperado. Los síntomas son una oportunidad para nosotros como iglesia provocar un cambio en la vida de alguna persona.
Y mucha gente, como decía, pierde la fe por estar a veces enfocado en los síntomas. El mundo está malo, esto está difícil, hay guerras, hay cosas. Porque se enfoca a veces nuestra mirada en el síntoma y no es lo que está queriendo decir ese síntoma a nuestra vida. ¿Por qué utilizar un síntoma para estar ciegos de las buenas señales de Dios en nuestra vida? El mundo está lleno también de buenas señales que apuntan a que hay algo más. Por ejemplo, basta con mirar alrededor ahora mismo de nosotros y hacer así, levantar la vista y darse cuenta que estamos bien. El uno que otro nos duele un poco una cosa, nos ponemos un poco más viejos, ¿no? Nos salen canas y qué sé yo, y achaques de viejos normales, pero estamos en aire, estamos en armonía, la naturaleza tan hermosa, los ríos, Puerto Rico. Hay tantas cosas, señales de Dios que nos están disparando todos los días, cosas que a veces uno, porque las da por sentado, porque es así todos los días y porque yo veo la playa todos los días y yo pienso que eso es así, pues a veces uno no medita y no se da cuenta que es una señal diciendo, Dios diciéndonos, estoy aquí, estoy presente, te estoy cuidando. Hay tantas cosas buenas, yo que soy músico, la música, tanta música hermosa que hay, tantas cosas gritando como que hay algo más. Hay un testimonio muy interesante de un escritor que escribió este libro que se llamó One Minute Manager, que fue súper exitoso. Ken Blanchard se llama. Y él se volvió súper famoso, de gran influencia, todo el mundo lo llamaba, empezó a viajar el mundo y se hizo de una gran fortuna. Él era ateo. Entonces, pues, escribió el libro y se hizo súper famoso y entonces luego pues él tiene un proceso de conversión y a la pregunta de él, ¿verdad? Del que le entrevista, le dice, mire, ¿cómo es que tú, ¿verdad? Viniste a convertirte, ¿no? Y él le dice, mira, yo hice ese libro, honestamente yo no pienso que es tan bueno el libro y a mí me estaba comenzando a ir demasiado de bien. Fue rodeado de tantas cosas buenas este hombre e inexplicables que lo hicieron recapacitar de la existencia de que había un ser supremo. Fueron tantas las señales que recibió de que había algo bueno que decidió abrir su corazón a Dios. La pregunta en esta mañana, ¿estamos viendo las señales o estamos cegados por los síntomas? ¿Qué me invitan a creer las señales que Dios trae a mi vida? ¿Qué me invitan a creer? Pues el texto sigue así, dice, ya lo leímos, pero esto es una parte muy importante. Miren, la Virgen concebirá un niño. Ok, en mi mente racional, normal de un ser humano, esto es una locura. Si yo tuviera, ¿verdad?, una esposa o qué sé yo, y me voy, qué sé yo, para allá, pues a Corea, me envían, qué sé yo, digamos que pertenezco al ejército y 2 años por allá y me llama mi esposa y me dice, mira, estoy embarazada y hace un mes yo voy a, ¿verdad?, imagínense que voy a regresar y me dice, pero es del Espíritu Santo. Yo creo que mi respuesta más inmediata sería llamar a Santa Claus y decirle, hermano, necesitas un venado más en tu corillo, que vamos a ayudarte a repartir regalos. Esa sería mi respuesta natural. No, yo no lo entendería. Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué es ese cuento? En nuestra mente racional, eso es una locura, ¿no? Y pasó una vez y no va a volver a pasar, así que mujeres no tienen excusa. Es una excusa muy tonta esa. Pero pasó una sola vez, ¿no? Quizás para nosotros este texto, yo que crecí en la iglesia, para mí eso es como normal, ¿no? Eso, sí, la Virgen concibió y se nos hace muy, muy fácil aceptarlo porque uno crece con eso todos los días, pero para una persona que no necesariamente nace, ¿verdad?, en el Evangelio, pues se le hace un poco extraño pensar que una Virgen va a parir. Pero el nacimiento virginal significa un montón de cosas, pero entre ellas, en que estamos llamados a creer cosas que nos parezcan como seres humanos imposibles. Es una señal de que pasó algo que naturalmente no podría haber pasado ni tampoco va a volver a pasar. Dios va a poner señales en nuestra vida
en las que nos retará a creer algo que nos puede parecer ilógico. Dios muchas veces nos llama a lo extraordinario y a lo poco común. Y aprovecho la presencia de nuestro señor alcalde, porque yo estudié con él. Y si usted me preguntaba en aquel momento, Cristian, y me decía, Cristian va a ser el alcalde de Aguada, yo no sé si lo hubiera creído. Honestamente, o sea, no era porque Cristian era una persona mala. De hecho, compartíamos un montón, íbamos a los chinos a comer, y era una persona, ¿verdad? Nos llevábamos súper bien, estuvimos un tiempo de una amistad bastante cercana. Pero honestamente, a mí nunca me pasó por la mente que Cristian iba a ser alcalde. Hasta qué pasó, ¿no? Pero así son las cosas de Dios. Nos llama de lo que parece que es común, que una persona que tú pensarías, bueno, no sé, quizás no tiene pinta de tal cosa, pero de momento llega y se convierte en algo extraordinario. Así que Dios nos llama muchas veces a lo extraordinario, ¿ok? No necesariamente, a veces Dios nos dice cosas tan comunes como, por ejemplo, yo nunca he escuchado a nadie que me venga a mí a decir mano, Dios me dijo esta mañana, yo me levanté, miré para el techo y vi una ducha y Dios me dijo que me bañara, mano, qué brutal ese testimonio. Sería como extraño, ¿verdad? Que me venga alguien a decir eso. Yo creo que yo lo mandaría al psicólogo, usted necesita ayuda. O no, me diga, mira, pasta dental, Dios me está hablando que me tengo que lavar los dientes. En esa cosa tan común, a veces tenemos gente que quiere enseñarles para todo. Señor, ¿doy un paso? Sí, dale. ¿Doy otro paso? Sí, tengo que hacer esto. ¿Verdad? A veces exageramos, ¿verdad?, las señales y queremos una señal para todo. Pero muchas veces cuando Dios nos habla, no nos habla en una forma tan común, nos habla de una forma bien extraordinaria y muchas veces no lo vamos a entender. Debemos estar convencidos de que cuando Dios nos habla, muchas veces vamos a cuestionarnos lo que nos dice. Porque nuestra mente finita no entiende los grandes pensamientos, ¿verdad? Dicen, mis pensamientos no son sus pensamientos, así que nosotros no entendemos esa mente de Dios. A veces nos preguntamos, ¿eres tú Dios que me está hablando? Cuando recibimos una señal de algo que nos mueve a hacer. Yo recuerdo cuando fui a audicionar para ¿verdad?, el conservatorio, que hay que pasar un examen y qué sé yo. Algunos de ustedes saben el cuento, pero algunos otros no. Pero cuando le dije al maestro que me estaba preparando que quería audicionar para entrar al conservatorio, yo llevaba muy poco tiempo estudiando el instrumento. No como, por ejemplo, en San Juan, los niños empiezan de los 4 o 5 años a estudiar el violín y son, ¿verdad?, una tradición un poco más rigurosa en la cuestión del estudio, pero yo empecé casi en la high a practicar el instrumento, y cuando le dije a mi maestro, quiero venir al conservatorio a estudiar, honestamente él me miró con un cara de incredulidad y yo dije, Dios mío, yo creo que yo no estoy listo para esto. Pero Dios nos llama de lo común a hacer cosas extraordinarias. Y para la gloria de Dios, pues pude ingresar a la universidad y pues el cuento, pues ya ustedes el resto lo saben. Y igual hace poco a Isaí, el maestro cubero, decía, el nene mío fue con 5 piedras y con una ondita allí, yo no sabía si iba a pasar la audición, pero Dios le dio la victoria. Así que a veces hay cosas que Dios nos llama a hacer que nos parecen tan ridículas o tan fuera de nuestro espectro pequeñito, hasta por lo que podemos ver como seres humanos, que ignoramos a veces esas señales que Él nos da y Dios nos dice, haz tal cosa, y uno dice, no, eso es demasiado grande para mí, o yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, nadie se pregunta qué señal Dios nos quiere dar cuando leemos en el mandamiento, dice, no matarás. Dice, ¿qué señal Dios me está queriendo decir con no matarás? Eso está súper claro, eso no es ninguna señal, eso es un mandamiento y eso es claro, ¿verdad? O dice, no robarás. Nadie se cuestiona cosas como esa, ¿verdad? Bueno, excepto de algunos
algunos políticos de nuestra isla. No todos, en todos los partidos hay gente buena. Pero el no robarás, pues a veces hay gente que no lo entiende, ¿verdad? Y dice, no, bueno, es que eso tiene que ver y te lo explica de una forma extraña. Pero son cosas que uno se cuestiona, ¿no? Porque son como muy claras. Ahora, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, a veces eso nos puede costar un poquito. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y si es ateo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si es gay, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si es lesbiana, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso a veces nos cuesta poder entenderlo. O si es de otra religión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos cuesta, ¿verdad que sí? Porque la gente que piensa distinto a uno, pues uno se le hace un poco difícil de entender. Cuando Dios nos llama a perdonar 70 veces 7, queremos hacerlo bien sencillo, ¿verdad? 70 por... ¿Cómo es? 70 veces 7 por 7, ¿cuánto es? 490, ¿verdad? Si lo hacemos de la forma matemática, que está mal. Porque como el maestro o el predicador Joel Torres, ¿se acuerdan que nos explicó que el número era infinito? Eso nunca lo olvido. Cuando Dios nos dice, tienes que perdonar 70 veces 7, eso depende. Porque cuando Dios nos llama a hacer cosas que a nosotros no nos parecen tan chéveres, pues uno se rehace a hacerlas, ¿no? Hace poco, como les decía, estábamos allá, fuimos a Colombia a varios sitios a tocar, una banda de unos amigos que tengo de rock, y fuimos a varias iglesias y a varios sitios. Yo siempre quise ser rockero así, rockstar, grande, y con tener dinero y cosas así. Lo de rockero se me dio, pero seguí siendo pobre. Pero bueno. Entonces estuvimos allá tocando en un par de sitios y honestamente una de las primeras fotos que nos enviaron y nos dijeron, van a tocar en tal lugar. Sinceramente yo no quería ir a tocar ahí, porque era una iglesia como bien chiquita y se veía rara y se veía como pobrecita, y decía, Dios mío, nosotros llevamos un montón de equipos de Puerto Rico y era compleja la parte técnica, y yo sabía que en esa iglesia no había ¿verdad? El support técnico que necesitábamos para nosotros, todo nuestro equipo, conectarlo allí, por explicárselo de una forma sencilla. Y yo decía, este sitio como que está raro para tocar, y yo no sé. Nada, al final del día nos llevaron. El primer día empezamos en una iglesia bien grande y con todo el equipo así, un montón de luces y una cosa bien brutal, y la gente allá son súper fans y se vienen al frente y brincan, olvídate, una cosa bien chévere, una experiencia bien bonita. Y la segunda iglesia cabían 10,000 personas, eso estaba súper lleno, y nosotros, wow, qué brutal esto, estamos tocando en este sitio. Y entonces como que la cosa fue disminuyendo así, y después era un poco más pequeña, una como esta un poco más pequeña, y de momento nos llevaron como a un sitio que una iglesia tuvo que alquilar, imagínense, porque no tenía un espacio, y alquilaron un sitio bien humilde, bien pobrecito, pero yo decía, yo no sé, y entonces empezamos entre los amigos a conversar y decíamos, ¿sabes qué? Yo creo que este sitio quizás pudiera darnos la sorpresa de que tengamos la mejor experiencia tocando. Definitivamente así mismo fue. En el sitio más pequeño, en el sitio que yo mismo y que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a poder tocar ahí? Yo no sé si el equipo está chévere. Pues fue donde la gente se sabía todas las canciones, coreaban. Era una cosa que te decía, wow, aquí sí que parecíamos un rockstar allá arriba, porque la gente sabía todo y era bien impresionante. Pero a veces a nuestra simple vista, a nuestros ojos, ese lugar parecía como que no iba a ser cool la presentación y que no íbamos a poder, ¿verdad?, desenvolvernos como queríamos. Pero las sorpresas de Dios a veces, ¿verdad?, están en cosas que no necesariamente nos parecen a nosotros y a nuestra vista las cosas correctas. A veces esperamos la señal para perdonar a mi hermano, ¿no? Necesito que Dios me dé una señal. ¿Sabe cuál es la señal de perdonar a su hermano? Hoy. Cuando ignoramos las señales, perdemos el camino. No sé si a ustedes se ha pasado de una salida, pero yo me he pasado, era tal salida y me perdí, tengo que guiar un montón para volver, ¿verdad?, a encontrar el camino. Pero Dios
Si en esta mañana usted se encuentra y usted dice, estoy perdido en el camino, no sé ni para dónde voy, en la carretera equivocada, Dios sigue poniendo señales de tránsito para que nos volvamos a nuestra casa. Hay un texto que mi mamá siempre me enseñaba que decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro a él, cenaré con él y él conmigo, Apocalipsis 3:20. Dios siempre anda llamando, tocando la puerta del ser humano. Él sigue insistiendo. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Ese es el significado más bonito de la Navidad, que Dios bajó al mundo y habitó con nosotros. La señal de que Dios está con nosotros para que vivamos en comunión con Él. No hay un acto más revolucionario que Dios haya hecho que empaquetar toda esa divinidad en un bebé tan frágil. Cada vez que el ser humano abre su corazón a Dios, Dios entra y mora en nosotros y se enciende una Navidad en nuestro interior. Se prenden las lucecitas y los arbolitos dentro de nuestro corazón. Y entonces ocurre un nuevo nacimiento. ¿Quién nace? No nace Dios, no necesita nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo nosotros. Así que cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón, ocurre lo que es el nuevo nacimiento. Dios con nosotros es intimidad con el ser humano. Es cerrar la brecha entre lo perfecto y lo imperfecto. Es dar acceso al que lo veía inaccesible. Hay algo que a mí me encanta del ambiente de la Navidad, es que todo es, ¿verdad?, fiesta y comida, y los familiares de Estados Unidos vienen a Puerto Rico, o los de Puerto Rico van allá y se visitan. Es como una dosis de alegría, de esperanza, de amor, de paz. El ambiente cambia completamente. Porque cuando Dios está presente en algo, siempre va a haber amor, siempre va a haber vida, siempre va a haber paz y siempre va a haber esperanza. ¿Sabe cuál es una señal de que usted está cerca de Dios? Es que cuando nos movemos hacia la esperanza, hacia la bondad, hacia la fe y hacia el amor. Cuando sentimos que nuestra alma se mueve hacia la amargura, hacia el resentimiento, hacia la desesperanza, hacia la falta de fe y la falta de amor, es una señal de que nos estamos alejando de Él. Vivimos en un mundo que no es muy fácil, ¿verdad que no? Que está lleno de noticias a veces complicadas y difíciles. A veces de esas noticias que nos hacen temblar el alma. Para mí esta noticia, próximo slide. ¿Cuánto conocen a Twitch? El negrito de mi izquierda. Un DJ bien famoso, trabajó con Ellen DeGeneres, es que se pronuncia, no sé su pronunciación, pero un programa de televisión bien famoso en los Estados Unidos. Esta noticia me tocó mucho porque siempre se veía el hombre así, con esa sonrisa hermosa, ¿verdad? El hombre se ve bien feliz. Hace como 2 semanas se quitó la vida. Y el de la derecha de ustedes, ese sí que me dio duro. Jared Wilson, pastor. Se quitó la vida también. Son noticias que nos rompen el alma. No las podemos... Honestamente, si la voy a explicar, está bautizando a alguien ahí. No las podemos entender. Son síntomas de que nos queda un montón de trabajo. Son síntomas de que la iglesia necesita más transparencia. Son síntomas de que cuando metemos la pata en la iglesia debe ser el primer lugar que nosotros pensaríamos para correr. Y a veces cuando metemos la pata, del primer sitio que nos queremos ir es de aquí. Porque no hay a veces comprensión, amor incondicional como el amor que nos mostró Jesús.
esta próxima. Pon el próximo slide, por favor. Estoy yo ahí. Está Stevie, que está por ahí. Ponla rápido para que hay hermanos que no la vieron. Pero por respeto no la quiero dejar mucho tiempo. Puedes ponerla 10 segunditos. Ese muchacho que está ahí, que tengo fotos de él de frente, pero por razones mías no quise ponerla. Ese soy yo, más joven. Hace algunos 4 años atrás, más o menos. Ese muchacho tampoco está con nosotros. Ese amigo ya no está. Decidió quitarse la vida también. 20 y pico de años. Yo creo que no llegaba a 30. Hicimos una canción, está en YouTube, está ahí, una canción cristiana. Puedes mover el slide. Es imposible ser iglesia sin Cristo y sin mi prójimo. Necesitamos otra vez con urgencia una iglesia que nos invite a ser transparentes. Una iglesia que nos enseñe a que cuando nos equivocamos corramos hacia Dios y no de Dios. ¿Sabe qué? Yo estoy convencido que necesitamos más iglesias y menos edificios de reunión. Más iglesias y menos edificios. Más que cualquiera de nosotros aquí, incluso el pastor, que los líderes, que los teólogos, que la gente que sabe mucho de los temas. Quien conoce nuestra más profunda necesidad es quien precisamente nos creó. Y Él sabe cuán desesperadamente el ser humano necesita de su presencia. Es demasiado recurrente. Las personas que nos traen un montón de alegría, traen tanta belleza al mundo, tanta esperanza, que nos inspiran y por dentro están viviendo una tragedia que no encuentran otra forma de resolverla que quitándose la vida. Hay un lugar en nuestro corazón que solo Dios va a poder ocupar. Que ni la fama, ni el dinero, ni las posesiones, ni la iglesia, ni la familia, ni siquiera tu esposo va a poder llenar. No se llena con nada de lo que en su bondad Él nos puede dar, sino solo con Él mismo. Por eso, que la Navidad siempre nos recuerde que la señal más grande e importante dada a la humanidad es Emmanuel, Dios está con nosotros. Que no perdamos esa señal nunca. Que por más que cometamos errores, que nos equivoquemos, que no se nos olvide nunca que la Navidad, el significado de la Navidad es que Dios vino al mundo a habitar conmigo, a caminar conmigo, en medio de mi debilidad, en medio de mis errores, en medio de mis pruebas. Dios está conmigo. Gracias por escucharme. Vamos a seguir cantando, no se nos vayan. Y al final tenemos un aguinaldo bonito, así que otra vez, Emmanuel, Dios está con nosotros, la señal más importante que el ser humano haya podido tener en toda su historia. Muchas gracias.